presencia de iones ácidos y base. Estos componentes ácidos son moléculas que pueden liberar fácilmente los iones hidrogeniones y muy comúnmente estos son los ácidos fuertes. Pero también tenemos débiles que pueden liberar los iones hidrogeniones con menor fuerza. Ya, en cambio, las bases son aquellas que van a aceptar, van a recepcionar estos eh, iones de hidrogeniones y puede ser la unión tanto fuerte como débil. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque finalmente ese equilibrio de iones hidrogeniones, ese equilibrio entre las moléculas ácido y base, van a generar un pH que es un valor que nos va a permitir que el cuerpo funcione óptimamente. Y ese pH habitual en el cuerpo suele ser en la sangre más o menos de 7.4, que es el resultado de menos logaritmo de la concentración de los iones hidrogeniones, que suele ser 0.0004, ¿ya? Entonces, el pH, como les decía, va a variar según el sistema que estemos revisando. A nivel sérico, este suele ser de 7.4, a nivel venoso puede ser de 7.35, intersticial también de 7.35, en la orina, que suele ser más ácido, de 4.5 a 8, en cambio el líquido o el contenido gástrico puede ser de hasta 0.8, ¿ya? Entonces, cuando el pH está por debajo de 3, de 7.35, diremos que estamos en un estado de acidemia, y por encima de 7.45 hablaremos de un estado de alcalemia. Necesitamos que haya una adecuada equilibrio de estos componentes para el adecuado funcionamiento, y cuando existe una alteración de estas por diversas situaciones patológicas, van a haber sistemas de amortiguación a nivel intracelular y extracelular. Así también va a haber participación del sistema respiratorio con la regulación del CO2, es decir, nos va a ayudar a eliminar CO2 y de esta manera generar un equilibrio respiratorio a través de esta eliminación. Y también va a haber un componente de participación de los riñones, que ellos son capaces de eliminar a través de la orina los ácidos o iones hidrogeniones para tratar de normalizar esta concentración. Entonces, como les decía, vamos a tener en el cuerpo diferentes amortiguadores, tanto intracelulares como extracelular. A nivel extracelular, el componente más importante es el bicarbonato. En cambio, a nivel intracelular vamos a tener otros componentes como el fosfato y las proteínas. ¿Ya? Esos son los principales componentes químicos que van a participar dentro de la amortización del pH para generar equilibrio. Pero también les decía que nuestro sistema respiratorio va a participar dentro de ese equilibrio gracias a la eliminación del CO2 que vamos a eliminar a través de nuestro sistema respiratorio. Por otro lado, los riñones son los que van a encargarse de eliminar la orina ácida o alcalina para normalizar la concentración de los iones hidrogeniones a nivel extracelular. Recuerden que a nivel de los túbulos se van a producir más o menos 80 miliequivalentes de ácidos no volátiles, producto del metabolismo de las proteínas, y estas no son excretadas por los pulmones, sino a través de los riñones. Entonces, los riñones van a regular otra vez más esa concentración de los iones hidrogeniones, y a nivel extracelular lo va a hacer a través de 3 mecanismos: por la secreción de los iones hidrogeniones, la reabsorción del bicarbonato o la producción de nuevo bicarbonato. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a lograr un equilibrio ácido-base gracias a la participación de todos estos componentes que acabo de hablar. En diferentes situaciones patológicas, por ejemplo, en un paciente con diarrea, tendremos eliminación de diferentes componentes que nos puede conllevar a una acidosis metabólica, al igual que un paciente con abundantes vómitos o que presente una sonda nasogástrica que nos va a llevar a una alcalosis metabólica. Pacientes que usen diuréticos de asa o tiacídicos también nos puede producir una alcalosis metabólica. Pacientes con EPOC o enfermedades pulmonares crónicas
en donde van a retener CO2, van a generar un cuadro de acidosis respiratorio. Pacientes que usen abuso de laxantes, por ejemplo, los anoréxicos, que tienden a generar cuadros de acidosis metabólica, pacientes con insuficiencia renal crónica o diabetes descompensada, que van a conllevar a cuadros de acidosis metabólica, en este caso diabética, en el caso del paciente con diabetes mellitus, pacientes con sepsis o cuadro de insuficiencia hepática pueden conllevar a cuadros de alcalosis respiratorio. Los pacientes con alcoholismo pueden tener un cuadro de cetoacidosis alcohólica y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo interpretar o cómo identificar si un paciente se encuentra en alguna de esas situaciones? Lo primero que tenemos que hacer es revisar y analizar la gasometría del paciente. El primer paso que tenemos que hacer es revisar el pH, que está por debajo de 7.35 o por encima de 7.45. Si está por debajo, diremos que está en un estado de acidemia y por encima diremos que está en un estado de alcalemia. En cambio, si se encuentra en ese rango, estamos hablando de un cuadro de eufemia. El segundo paso para saber cuál es la causa, si es metabólica o respiratorio, evaluaremos los niveles de bicarbonato y CO2 para identificar el disturbio primario. En el paso 3 identificaremos la compensación o no de cada componente. Si es un caso de acidosis metabólica, analizaremos el CO2 esperado. En cambio, si es una alcalosis metabólica, evaluaremos el bicarbonato esperado y así sucesivamente. El paso 4 es la evaluación del anion gap en las situaciones de acidosis metabólica. Todo paciente identificado con acidosis metabólica tenemos que evaluar el anion gap para ver esos ácidos volátiles que se encuentren o no en el cuerpo. En el paso 5, después de evaluar el anion gap en la acidosis metabólica, en los casos de anion gap elevado tenemos que hacer un recálculo del bicarbonato corregido. Y por último, identificaremos en situaciones en donde el pH esté normal si existen trastornos ácido-base mixtos en ese organismo. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer al ver una gasometría es revisar el pH. Si está por debajo de 7.35, estamos hablando de una acidemia, por encima de 7.45, alcalemias. El segundo paso es, ahora, ¿frente a qué disturbio estoy? Si ese es un caso de acidemia, por ejemplo, la parte inferior amarilla, tenemos dos situaciones que pueden generar un cuadro de acidemia. Si es una pérdida de bicarbonato, estaremos hablando de una acidosis metabólica. En cambio, si no fuera ese el problema y hay un incremento del valor del CO2, diremos que la causa es una acidosis respiratoria. En cambio, si tenemos un cuadro de un pH en rangos de alcalemia, tenemos dos situaciones. La alcalemia por un cuadro de elevación del bicarbonato es explicada por una alcalosis metabólica y si en su defecto este esté normal, revisaremos la presión parcial del CO2 y si este se encuentra por debajo de rangos, diremos que es una alcalosis respiratoria. ¿Hasta aquí todo claro, doctores? Sí, doctor. Ok. Entonces, una vez que yo he identificado el cuadro, por ejemplo, en este caso, estamos frente a una acidosis metabólica, he revisado mi pH, he identificado que estamos en un estado de acidemia y he encontrado que la causa de esa acidemia es una acidemia metabólica por una disminución del bicarbonato. Entonces, hay que hacer el cálculo del PCO2 esperado. ¿Cómo vamos a calcular ese PCO2 esperado? Vamos a multiplicar el bicarbonato por 1.5 y a eso le vamos a sumar 8 y a eso le vamos a sumar más menos 2 para que nos dé un rango de PCO2 esperado. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos que el bicarbonato, perdón. Ok, les decía, por ejemplo, en esta situación vemos que hay una acidosis metabólica porque el bicarbonato estaba en 6 y el pH estaba en 7.2. Según la imagen, el pH del paciente en este ejemplo es de 7.2, eso es una acidemia. Cuando se revisa si es metabólica o respiratoria, se ve que el bicarbonato está en 6 y el PCO2 está en 13.
Entonces, la explicación de esa acidemia es explicada por la pérdida del bicarbonato que está por debajo de rangos normales. Recuerden que el bicarbonato va a tener un rango normal de 22 a 26. En cambio, el CO2 de 35 a 45. Entonces, en esta situación vamos a calcular el PCO2 esperado. Vamos a multiplicar 1.5 por 6, que es el bicarbonato real de la gasometría, y le vamos a sumar 8. Esto le vamos a sumar más menos 2 y nos va a dar un rango de 15 a 19. ¿Correcto, doctores? Entonces, en este ejemplo estamos frente a una acidosis metabólica en donde el bicarbonato real está en 6 y el CO2 esperado está entre 15 y 19. Ahora veamos si hay un segundo disturbio. Vemos que el CO2 real es 13 y se encuentra por debajo del rango que hemos calculado. Recuerden que el PCO2 esperado en este caso, en este ejemplo, es de 15 a 19 y el real del paciente es 13, es decir, que se encuentra por debajo de lo que debería esperar. Si ese PCO2 esperado está por debajo, yo hablo de que hay una alcalosis respiratoria agregada, es decir, este caso de este paciente estamos frente a una acidosis metabólica primaria con una alcalosis respiratoria agregada. ¿Sí? Doctora, mi trastorno primario no era una acidosis metabólica, mi trastorno primario era una alcalosis metabólica. Entonces ya no voy a usar la fórmula que calculé hace un momento, sino que vamos a usar otra fórmula para calcular el PCO2 esperado. La fórmula se reemplaza por 0.7 por el bicarbonato más 23 más menos 2. Hacemos la misma dinámica. En este caso, el pH del paciente estuvo por encima de 7.45. Imaginemos que está en 7.6. Y el bicarbonato en este caso estaba en 28. Recuerden que el rango normal es 26, entonces 28 es el ejemplo que nos dan en este caso. En este caso tendremos que calcular 0.7 por el bicarbonato que es 28, le vamos a sumar 23 más menos 2. Y el CO2 real, en este caso, tiene que estar dentro del rango para decir que es una alcalosis metabólica primaria pura. Pero si está por debajo, diremos que hay una alcalosis metabólica asociado a una alcalosis respiratoria. Pero si está por encima del rango calculado, diremos que hay una alcalosis metabólica asociado a una acidosis respiratoria. ¿Sí me dejo entender, doctores? Ahora, doctora, mi caso inicial, mi trastorno primario, no era una acidosis metabólica ni era una alcalosis metabólica, era una acidosis respiratoria. ¿Cómo identifico eso? Quiere decir que el pH estuvo por encima de 7.45 y en este caso lo explica la elevación del CO2. Es decir, que esa acidemia es explicada por una retención de CO2 que genera un cuadro de una acidosis respiratoria. Entonces, cuando hay un caso de una acidosis respiratoria, vamos a calcular el bicarbonato esperado. ¿Y qué fórmulas voy a usar? Si es un caso agudo, por ejemplo, pacientes que no tienen patología respiratoria crónica como EPOC, asma remodelado, EPID, entre otras, y fue por, no sé, un traumatismo en donde hay que calcular el bicarbonato esperado, entonces multiplicaremos 0.1 por la cantidad de presión parcial de CO2 que él da en la sangre. Por ejemplo, yo sé que el rango normal es de 35 a 45. Utilizaré mi punto máximo que es 45 y sumaré todo lo que he incrementado en mi gasometría. Por ejemplo, si en la gasometría el CO2 es de 55, yo digo 55 menos 45 son 10 miliequivalentes. Entonces 10 por 0.1, eso es 1. Entonces mi bicarbonato esperado se debe haber elevado en 1, es decir, mi bicarbonato normal es de 24 más 1, 25. Mi bicarbonato real debería estar en 25. Si está por debajo, diremos que está en una acidosis metabólica. Si está por encima, diremos que hay una alcalosis metabólica agregada.
¿Sí me dejo entender, doctores, hasta ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Doctora, en este caso no fue una acidosis respiratoria, sino mi paciente tiene un cuadro de alcalosis metabólica. Ok, si estoy frente a una alcalosis metabólica, voy a usar otra fórmula. Recuerden que para una alcalosis respiratoria. Para una alcalosis respiratoria, recuerden que el pH está por encima de 7.45 y si es respiratoria, yo espero que el CO2 esté por debajo de los rangos normales, es decir, debajo de 35. Entonces, frente a ese cuadro, yo tengo que calcular el bicarbonato esperado. ¿Qué fórmula voy a usar? Si es agudo, el cuadro 0.2 por la cantidad de CO2 que baja el CO2. Y si es crónico, lo voy a multiplicar por 0.5. Por ejemplo, si el CO2 real está en 25, entonces de 35, que es mi límite inferior, a 25 son 10 miliequivalentes que ha bajado. Entonces esos 10 los voy a multiplicar, si es un caso agudo, por 0.2. Entonces 0.2 por 10 son 2 miliequivalentes. Es decir, yo espero que mi bicarbonato haya bajado en 2 miliequivalentes. Mi valor normal del bicarbonato es de 24 más menos 2 y le voy a restar estos 2 de bicarbonato esperado que debería haber contabilizado, entonces debería estar en 22. Si veo el bicarbonato en este paciente y está por debajo de 22, yo digo que hay una acidosis metabólica. Si está por encima, diré que hay una alcalosis metabólica agregada. ¿Sí, doctores, hasta acá? Ok, eso es para identificar el disturbio primario y si hay un secundario o no. Ahora, en todo caso, en donde nosotros encontremos una acidosis metabólica, tenemos que calcular el anion gap. ¿Por qué tenemos que calcular el anion gap? Miren aquí en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho de mi pantalla, hay una barra en donde hay una equivalencia de iones positivos y aniones. Esa sumatoria tiene que ser equitativa, es decir, la cantidad de iones de cationes tiene que ser igual a la cantidad de aniones. Dentro de nuestro cuerpo, el principal componente que genera positividad o cationes es el sodio. Y dentro de de los aniones tenemos al cloro, al bicarbonato y al anion gap. Normalmente la sumatoria de estos tres equipara o es equivalente a la cantidad de cationes que tenemos. Entonces, ¿qué pasa si mi valor de cloro baja y qué pasa con el resto? Eso sí se tiene que equiparar, que puede ser a costa del incremento del bicarbonato o que puede ser a costa del incremento de los iones del anion gap. Ahora, imaginemos que es el anion gap el que se incrementa, entonces eso es a costa de la disminución del bicarbonato o de la disminución del cloro. Entonces, de esta manera explicamos por qué es importante calcular el anion gap dentro de nuestro cuerpo, en donde debería haber un equilibrio entre los cationes y los aniones. ¿Cómo calculamos esto? El anion gap se calcula normalmente el sodio menos la sumatoria del cloro con el bicarbonato. Otra vez, el sodio menos la sumatoria del cloro con el bicarbonato. Sin embargo, cuando existe alteraciones de albúmina, tenemos que hacer la corrección con la albúmina. Eso lo vamos a ver en un momento. Normalmente el rango normal del anion gap es de 8 a 12. El valor normal del bicarbonato es de 24 más menos 12, es decir, de 22 a 26 y el cloro de 96 a 106. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos este paciente en donde el cloro es de 100, el bicarbonato es de 6 y el sodio es de 125. Si hacemos ese cálculo, vamos a ver que el anion gap sería 125 menos 106, ¿verdad? 125 menos 106, y ese sería el valor del anion gap. Cuando existe alteraciones de la albúmina, tenemos que aplicar el uso de la albúmina en la fórmula para hacer la corrección, es decir, vamos a sumar la multiplicación de 2.5 por
4 menos la albúmina real. Eso en situaciones en donde tengamos, que por lo general no lo tenemos. Entonces, normalmente solo nos vamos a quedar como sodio menos la sumatoria de cloro con bicarbonato. Si ese anion gap está por encima de 12, diremos que es un anion gap elevado. Entonces, todo paciente en donde tengamos una acidosis metabólica, tenemos que ver si es anion gap elevado o no. Es decir, si esa acidosis metabólica se da a costa del incremento del anion gap. Si es así, tenemos que hacer el cálculo del bicarbonato esperado. Cada vez que tenemos anion gap elevado, tenemos que hacer el cálculo del bicarbonato corregido. ¿Cómo corregimos el bicarbonato? Es decir, el bicarbonato de la muestra más más la resta del anion gap corregido menos 12. Por ejemplo, el anion gap corregido nos sale en 24, el bicarbonato era 6. 6, en este caso 24 menos 12 nos da 12, más el 6 del bicarbonato real nos da 18. Es decir, el bicarbonato el bicarbonato corregido, perdón, nos sale en un valor de 18. Este valor calculado está por debajo del rango habitual. Entonces, estamos frente a una situación en donde tenemos una acidosis metabólica, anion gap elevado, y el bicarbonato que hemos calculado está por debajo del rango habitual. Entonces, es una acidosis hiperclorémica, o sea, una acidosis metabólica, anion gap elevado, asociado a una acidosis metabólica hiperclorémica. Pero si está el bicarbonato calculado dentro del rango habitual, diremos que es solo una acidosis metabólica pura, anion gap elevada. En cambio, si está por encima del rango calculado, diremos que hay una acidosis metabólica, anion gap elevado, asociado a una alcalosis metabólica asociada. ¿Sí? Esto de acá del anion gap y del bicarbonato corregido solo se realiza en situaciones de acidosis metabólica. Entonces, como pueden ver, dentro de los trastornos ácido-base que vamos a tener con frecuencia a nivel corporal, la más frecuente son los trastornos de ácido-base y es en esas trastornos de acidosis metabólica y es en esas situaciones en donde debemos calcular el anion gap para ver si esa acidosis es a costa del anion gap o a costa del cloro, ¿ya? Y en esas situaciones hay que calcular el bicarbonato corregido con esta fórmula. Y por último, doctora, ¿qué pasa si el pH está normal y no sé si hay un estado de alteración ácido-base en esa persona? Entonces, si el pH está normal, tenemos que revisar cómo está el bicarbonato y el CO2. Si veo que el bicarbonato está bajo y el CO2 está bajo, pero el pH está normal, quiere decir que hay una compensación. Entonces, ¿cómo identificar cuál es el trastorno? Entonces, revisaremos el exceso de bases que también nos brinda en la gasometría. El exceso de bases tiene un valor normal de menos 4 hasta más 4. Entonces, el exceso de bases que les dice, cuando está negativo, quiere decir que hay pérdida de bases o déficit de bases. En cambio, cuando hay un exceso de bases positivo por encima de más 4, diremos que hay un exceso de bases, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, en el primer valor que nos brindan con pH normal, con un exceso de bases negativo, yo ya sé que hay un déficit de bases, es decir, hay una acidosis metabólica y corroboro con los datos que me están brindando. El bicarbonato está bajo, entonces concuerda con la acidosis metabólica. Y si mi CO2 está bajo, hay una alcalosis respiratoria agregada. En cambio, si mi exceso de bases está positivo por encima de más 4, yo sé que hay una alcalosis, hay un exceso de bases, es decir, hay una alcalosis metabólica y eso concuerda con el bicarbonato alto que estoy encontrando. Y si hay una alcalosis metabólica con CO2 elevado, yo estoy encontrando una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. ¿Sí me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Hemos hecho una revisión rápida de la lectura de ácido base en una gasometría. Entonces, de todo esto, la tablita resumen es esta de acá.
en donde nos va a indicar los pasos que debemos revisar en un paciente en el que quiero identificar si hay un trastorno ácido-base. Recuerden que el primer paso es la revisión del estado de acidemia con el pH. El segundo paso, identificar si ese trastorno es una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, y para cada una de ellas evaluaremos si, según los valores en la gasometría, cuál es la primaria, y según ella usaremos las fórmulas que hemos estado explicando. El cuarto paso y el quinto aplica solo en acidosis metabólica, en donde hay una acidosis metabólica hay que calcular el anion gap. Si este está elevado, es un anion gap elevado, y si el anion gap está elevado en una acidosis metabólica, hay que calcular el bicarbonato corregido. Y por último, el sexto paso, en situaciones en donde el pH está normal, hay que determinar si existen trastornos mixtos o no, como lo que hemos visualizado con la ayuda del exceso de base. ¿Sí? Ok, chicos. Si no hay dudas y preguntas, nos vemos en la siguiente clase de edema de pulmón en las alturas. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídense. Listo, chao, chicos.